Hola, hola, queridos compañeros y gente que pueda estar viendo este video. Hoy el equipo que está integrado por Tony, Alberto, Becky, Rebeca y yo, Laura, vamos a hablar hoy de la traducción de la Biblia que comúnmente conocemos como Dios habla hoy. Como todos ustedes ya saben, todos vamos a abordar los siguientes contenidos: nombre y siglas, quién o quiénes traducen, a quién va dirigida, tipo de traducción, principales problemas y quejas, y actualizaciones o revisiones. La traducción que nos tocó a nosotros es la traducción Dios habla hoy. Sus siglas, por las que la podemos encontrar en las redes o citadas en algunos lugares, es DHH. Entonces, Dios habla hoy. Las siglas no se complican mucho, están bien fáciles. Y pasamos a la siguiente: ¿quién o quiénes tradujeron? Pues bueno, esta traducción se basa en los manuscritos originales de griego, arameo y hebreo, y es un trabajo ecuménico. Quiere decir que es un conjunto de eruditos bíblicos, traductores y revisores que no están atados o casados precisamente con una denominación, sino que es todas las denominaciones. Y tenemos por un lado a las Sociedades Bíblicas Unidas, y por otro tenemos al CELAM, que es el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe. Eso incluye pues todos los países de habla hispana y nuestros hermanos que están en las Antillas. Muy bien, voy a dejar ahora el espacio para nuestro hermano Tony, que continúa con la exposición. Hola, mi hermanitos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la exposición que estamos haciendo. Es la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Gracias, hermana Laura, por cederme la palabra. Como decíamos, estamos viendo la traducción Dios habla hoy. Y le voy a poner aquí en la diapositiva. Ahora me toca eh, exponerles a quién va dirigida. Les cito lo que dice nuestra diapositiva. Es una Biblia de traducción al español latino realizada con el propósito de ser fácil de entender para el lector moderno, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el lenguaje bíblico tradicional o que tienen un nivel de lectura más básico. Tienen un estilo conversacional que le otorga más importancia al mensaje mismo que la forma literaria. Es decir, esta Biblia, recordemos que eh, los ecuménicos se reunieron para poder traducirla. Recordemos que no se traduce con temas doctrinales. Eso enfatiza mucho la investigación que nosotros habíamos hecho. No tiene nada que ver con temas doctrinales. ¿Por qué? Porque está dirigida para personas que no han conocido nada de la palabra de Dios, no han tenido una Biblia en mano. Entonces, esta versión es una versión muy fácil de entender para el pueblo hispanohablante. Recordemos que hay versiones de la Biblia que muchas veces la entendemos y la leemos, y por más que la leemos una vez, dos veces, a veces no entendemos lo que nos quiere decir el versículo, pero porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios. Entonces, esta versión de la Biblia viene a que nos familiaricemos más con la palabra de Dios, a que el lenguaje que utiliza es un lenguaje moderno, vaya, es un lenguaje que nosotros estamos entendiendo, que es un lenguaje que se maneja actualmente. Y a quienes les puede servir, pues obviamente por ser un lenguaje de fácil de digerir fácilmente. eh, Les puede servir a personas jóvenes, a niños, a adultos, eh, a personas que no están familiarizadas con la palabra de Dios. Ahora, el tipo de traducción, pues el tipo de traducción es una traducción de manuscritos originales. Recordemos que no tradujeron de otra versión de la Biblia, tradujeron del hebreo, del griego, del arameo original, y por ende no es una traducción literal de la palabra de Dios.
Si ustedes se van a dar cuenta en la diapositiva que continúa, va a enfocar unos problemas en los cuales la hermana Becky le va a hacer énfasis en esos problemas que puede causar, porque sí causa algunos problemas doctrinales, pero en sí la traducción dice que no es una traducción literal, palabra por palabra. Este método no siempre usa las palabras exactas, es decir, cambia las palabras y te las suaviza. Muchas veces las palabras eh, no tienen tal vez el mismo significado para manejar temas doctrinales, pero en sí no está diseñada para personas con temas doctrinales, sino que está diseñada para personas que se puedan interesar en la lectura. Trae un lenguaje muy, muy básico, un lenguaje muy, muy interesante, en el cual los jóvenes más que nada le pueden hallar sabor a la lectura de la palabra de Dios. Dice que la Biblia Dios habla hoy busca reproducir el sentido del texto original en un lenguaje contemporáneo que sea fácil y que sea fiel a su significado. Es decir, trata mucho de suavizar, no sé, la palabra. Entonces, hermanos, esa es mi participación. Le doy paso a la hermana Becky, que va a dar finalización a esta exposición. Dios me lo bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes. Continuando con el trabajo en equipo, de lo que ya comentó la hermana Laura y el hermano Alberto, de esta traducción de Dios habla hoy, ahora proseguimos a lo que se refiere a las principales problemas y problemáticas, quejas que presenta esta traducción de las Sagradas Escrituras. Es que es una versión de las Sagradas Escrituras demasiado light, dirigido a cualquier persona, pero que por ser demasiado light no propicia la reflexión ni de escudriñar las Escrituras. Otros principales problemas y quejas es que no se contempló el uso de traducciones que exigieran un reto intelectual por no ser adecuadas a una audiencia poco lectora. También la poca reflexión del texto resultó en una incultura de conceptos con una fuerte carga teológica, como conceptos como redención, propiciación, justificación, por nombrar algunos de estos, se convirtieron en palabras totalmente desconocidas o complicadas de entender para quienes acostumbran leer esta versión de las Sagradas Escrituras. Otro de los principales problemas o quejas es que algunas frases pueden suavizar por ser demasiado light y que cambian por ello el sentido del teológico, y que sí está más claro en versiones más literales. Algunos textos poéticos, como por ejemplo el libro de los Salmos, pierden su fuerza en comparación con traducciones más formales. Por otra parte, la versión de Dios habla hoy y probablemente otras versiones modernas de la Biblia fueron traducidas no solo con la intención de darnos un texto más entendible, más light. Muchos de los cambios tienen una clara tendencia teológica crítica. Por otra parte, hablando de las actualizaciones y revisiones de esta versión de Dios habla hoy, bueno, la primera edición del Nuevo Testamento fue en el año de 1966. Posteriormente, en el año de 1979, pues ya fue toda la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. También que después de casi 30 años de la emisión de la tercera edición, que fue en 1994, se realizó la cuarta edición de esta versión de la Biblia en el año del 2024 y que está traducida en varios idiomas. También el texto fue revisado varias veces periódicamente en los años 1970, 1979, 1983, 1996 y vio su primera edición en el caso de lengua de, eh, de español, que en España, pues la versión española fue en el año de 1992
y fue revisada en el año 2002. Y bueno, continuamos siempre con el equipo, pues ahora continuará nuestro hermano Alberto para hablar de las conclusiones y referencias de esta versión de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, hermana Becky. Gracias por esta, esta otra participación. Bien, hermanos, como conclusiones, pues hermanitos, ya vimos que la Biblia Dios habla hoy, la traducción de la Biblia Dios habla hoy, vimos que pues que no fue hecha por una sola persona, es más, no fue hecha por una sola doctrina, fue hecha por varias doctrinas, fue hecha no solamente por una iglesia, se podría así decir. Fueron varias personas, varios eruditos de varias iglesias que participaron para la realización de esta traducción. También vimos que fue traducida especialmente para el público hispanohablante, para personas de la lengua española, ¿verdad? Entonces, fue hecha para este tipo de personas, y también vimos que pues al ser hecha para este tipo de personas, se utilizó un lenguaje más simple, un lenguaje no doctrinal, un lenguaje que fuera de mayor digestión para las personas que no están familiarizadas con la palabra de Dios. Entonces, como conclusión, hermanos, pues es una Biblia muy bonita, pero en cuanto a temas doctrinales, no vas a poder encontrar temas doctrinales en ella. Eh, no encontrarás el nombre de Jehová Dios en esta versión. Hay bastantes palabritas que fueron sustituidas, pero esto no lo hace con el hecho de que lo olvidemos, ¿verdad? Esto lo hace, recordemos, pensando en un público que jamás ha leído las Sagradas Escrituras, en un público que no se interesan, ya que encuentran en la Biblia un libro aburrido. Este libro, al ser de un lenguaje ya más actual, ya no se les puede hacer tan aburrido a este tipo de personas. Entonces va especificado a esta persona, por lo cual es para que las personas que no conocen de la palabra de Dios se interesen en ella. Entonces, hermanos, las direcciones de donde sacamos nuestras diapositivas, nuestra información, aquí están las referencias bibliográficas, web gráficas. Entonces, esas son nuestras referencias, hermanos, si ustedes gustan buscarlas. Pues, hermanitos, a nombre de nuestra hermana nuestra hermana Becky, la hermana Rebeca, su servidor Alberto Antonio, nuestro hermano Tony, les da las gracias por haber estado presentes en este video. Les agradecemos infinitamente la atención prestada, pues rogándole que el Señor les colme de muchas bendiciones. Así que nos estamos viendo en la próxima, hermanitos. Dios me los bendiga.